cuán importante es, ¿no? Hacer memoria. Si no queremos que nuestros corazones se enfríen, cuán necesario es aprender a hacer memoria de las bondades, de las misericordias y de lo que cada día recibimos, ¿no?, de nuestro Dios. Y aquellos que somos sus hijos, mayor razón, ¿no?, para aprender a contemplar esa grandeza de nuestro Dios. La última vez que yo estuve aquí, estuvimos hablando de ese llamado, ¿os acordáis? Que Dios nos hacía ¿a qué? A justicia, ¿no? A vivir, a practicar la justicia, nos decía Isaías 56:1. Practiquen la justicia, nos decía el Señor, porque mi salvación está por llegar. Practiquen justicia porque mi justicia va a manifestarse. Es el llamado del Señor, ¿no? Y decíamos que el pueblo del Señor debe vivir en justicia. Debe vivir en justicia. Porque el Señor, ¿os acordáis que hablábamos de que Él nos ha dado, podemos hablar de justicia desde una perspectiva de una posición que tenemos, siendo hombres justos? Pero el Señor quiere que su pueblo no solo tenga esa posición, sino que esa posición coincida con la vida práctica que nosotros vivimos aquí en esta tierra. Que no vivamos, ¿no?, esa esquizofrenia de ser una cosa y vivir otra cosa, ¿no? En realidad eso es difícil, vamos a decir, y no es eso lo que el Señor está queriendo de nosotros, ¿no? Y hablamos que donde había luz hay justicia, y donde hay justicia, ¿qué hay? Gobierno de Dios. Anhelamos y queremos que el gobierno de Dios se establezca. Primero, pensemos en nosotros. Aquí es bonito pensar en el país y en el mundo y en el continente y en toda la tierra. Sí, y también queremos que se haga ahí. Pero primero, aquí, en nosotros. Que Cristo tome su lugar en nuestras vidas. Que Cristo gobierne en vosotros, varones, para que Cristo gobierne en vuestras casas, para que Cristo gobierne vuestras familias. Iglesia, para que Cristo gobierne la sociedad en la que vivimos. Para ello es necesario justicia. Cuando estaba pensando en cómo hacer esta prédica de este día, pensaba, ¿no? Me hacía una pregunta. Hablamos de justicia y vimos la importancia y la necesidad de vivir en ella. ¿Cuántos durante estas 2 semanas y un poquito hemos ubicado las injusticias de nuestra vida? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a ver lo que hay en nosotros? ¿Hemos dedicado? ¿Las tenemos ubicadas? Iba a decir que levantáramos la mano, pero mejor nosotros mismos, ¿no? Pensemos, los que todavía no lo tenemos ubicado, ¿será que no hay nada de injusticia en nuestras propias vidas? Yo he de confesar que las prédicas, por ejemplo, que se dan cada domingo aquí, yo donde las suelo evaluar, cuánto lo hemos entendido, cuánto lo hemos vivido y cuánto lo tenemos presente. ¿Sabéis dónde? Algo se ha encendido por ahí. En las células, porque les pregunto, a ver, ¿qué tal? ¿De qué hablaron el domingo? Y bueno, hay veces que es un poco doloroso porque nadie se acuerda muy bien de lo que se ha hablado, ¿no? Fijaros, si no nos acordamos de lo que se ha predicado, ¿qué quiere decir eso? Que no nos ha llegado nada a nuestra vida, que se nos ha perdido lo que el Señor en ese sentido nos ha dicho, ¿no? Así que si no hemos ubicado, si decimos, bueno, yo ya he hecho todo
un examen y no he podido encontrar nada de injusticias en mi vida. ¿Y eso por qué será? ¿Por qué será eso que no hemos encontrado nada? ¿Será que no hay nada de injusticia ahí adentro de nosotros? Y no, hermanos. Yo creo que todos los que nos pongamos a hacer un examen, un escáner en nuestra propia vida, vamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces la razón por la que nosotros no podemos ver esas cosas en nuestra vida es porque todavía o porque hay tinieblas en nuestras vidas. Y por esa es la razón, las tinieblas en nuestra vida son la razón por la cual no podemos avanzar en nuestro caminar con el Señor. Y dejarme, por favor, hacer un poquito una diferencia, vamos a decir. Antes hemos cantado y alguien ha leído, ¿no? Nosotros, el Señor cuando nos ha rescatado, cuando ha entregado su vida por nosotros, nos dice que Él nos ha sacado ¿de dónde? Del reino de las tinieblas y nos ha traído al reino ¿de dónde? De la luz, al reino de su amado Hijo, dice. Pero eso significa que ya no hay más tinieblas en nuestra vida. No. Nosotros necesitamos aprender a descubrir y a ver las tinieblas que todavía hay en nosotros. Fijaros, el creyente, pero en general las personas también, que no se conocen a sí mismos, no pueden progresar en la vida. Ahora lo voy a poner en la fe. Los creyentes, los hijos de Dios, que no sabemos examinarnos y no nos conocemos a nosotros mismos, no vamos a poder avanzar en la fe. No vamos a progresar espiritualmente. Es necesario que nosotros podamos tener claro que nuestra carne, que en nosotros mismos, por esta carne es corrupta, por lo tanto nosotros nunca vamos a poder completar por nosotros mismos todo lo que Dios nos está exigiendo. Eso es imposible, ¿sí? Pero como nosotros desconocemos lo que hay dentro de nosotros, entonces no echamos mano de la ayuda que Dios nos quiere dar a nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado ¿para qué? ¿Para qué nos ha sido dado el Espíritu Santo? Para que nos ayude en nuestras debilidades, dice Pablo, ¿a que sí? Para que nos ayude en nuestras debilidades. Pero como nosotros no podemos ver nuestras debilidades, entonces ¿qué nos ocurre? No pedimos ayuda a nuestro ayudador. Porque mientras nosotros no seamos conscientes de nuestras debilidades, no necesitamos ayuda, ¿no? ¿Quién necesita ayuda si cree que lo puede hacer? Nadie, ¿verdad? Solo el que se ve débil, entonces ese sí pide ayuda. Los niños, ¿no? Cuando ellos sienten que no pueden caminar, ¿qué hacen? Piden la ayuda de la Itaba, ¿no? Los pequeñitos, ahora ya no tenemos ninguno que está aprendiendo a caminar, todos han aprendido a caminar. Sara todavía es muy pequeña y Naya todavía andan por ahí atrás, Adira, ¿no? Todos ya aprendieron a caminar, pero si los ves, ellos, mientras no se sienten seguros, necesitan la mano de la Itá, ¿verdad? Porque sienten que necesitan ayuda. Pero una vez que ya saben cómo se manejan las piernas, los pies y todo eso, necesitan ayuda. ¿Te la piden? No. Sí, ahora toca a los padres, ¿no? En ese sentido, ir para atrás. Así nos ocurre a nosotros también. Y entonces, ¿por qué será? Mira, la tarea más difícil que yo me doy cuenta que tenemos nosotros es aprender a mirarnos a nosotros mismos. A que nos es bien fácil ver lo que están fallando los demás. No necesitamos mirar dos veces.
rápido sabemos dónde lo que está fallando, lo que no está bien, lo que está haciendo mal, lo que está haciendo incorrecto. Ay, pero cuando nos toca mirarnos a nosotros mismos, estamos requete ciegos para mirarnos a nosotros mismos. Y eso es a causa de las tinieblas que todavía hay en nosotros. Y es por eso que voy a intentar desarrollar un poquito ese tema. Cuando yo os pregunto, tinieblas, ¿qué se os viene rápidamente a la mente con esa palabra? Oscuridad, muy bien. ¿Qué más? Infierno, falta de visión, Satanás. Normalmente asociamos tinieblas con demonios, ¿verdad? Con pecado, como habéis dicho, con Satanás. Pero muchas veces tiniebla, si nosotros buscamos la palabra tiniebla, hay muchas palabras, vamos a decir, que definen esa palabra, ¿no? Por ejemplo, la buscaba en el diccionario y decía que tinieblas es miseria. La definía como miseria, como destrucción, como muerte, como tristeza, como maldad. Luego la describía, ¿no? Un poquito y decía oscura, sombría, tenebrosa. Y fijaros que me llamaba la atención que él también la definía como ignorancia. Tinieblas como ignorancia. Y yo me voy a agarrar ese y desde ese del que vamos a hablar, ¿vale? Tinieblas como ignorancia. También podemos ver que tinieblas muchas veces tiene que ver con un ambiente, como una atmósfera. Las tinieblas son como obras que no nos dejan ver. Las tinieblas son como, permitirle que lo defina de esta forma, como residuos espirituales de operaciones que no vienen de Dios, que no vienen del Señor, y que todos nosotros necesitamos ser libres de ellas. Por ejemplo, vámonos a Lucas y vamos a ver cómo ahí se define o cómo podemos mirar allí el concepto de tinieblas. Lucas 1, versículo 76. 1:76. Y tenemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizando acerca de su hijo, ¿no? Y dice en el 76, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, le está diciendo, ¿no? Porque irás delante del Señor para preparar el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente. ¿Para qué va a venir el sol naciente? Para dar luz a los que viven, ¿dónde? En tinieblas. Fijaros, un ambiente, un lugar donde vivir, una atmósfera donde vivir. Para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz, ¿no? Mateo, también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 15, está hablando de la tierra de Zabulón. Dice: tierra de Zabulón, tierra de Nestalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16 de Mateo 4. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en las densas tinieblas, la luz ha resplandecido.
¿Dónde vivían Galilea de los gentiles, como está diciendo? ¿Dónde estaba el pueblo? En la más densa oscuridad, ¿no? Un ambiente, una atmósfera. Como las tinieblas son un ambiente, son una atmósfera, si la denominamos de esa forma, que nos envuelve, allí es por eso que podemos encontrar la dificultad para saber detectarlas, ¿no? Porque nos acostumbramos a vivir de esa forma, porque nos sentimos cómodos y porque ese ambiente, vamos a decir, nos termina absorbiendo, ¿no? Las tinieblas son un ambiente lleno de mentiras. Es un ambiente de obras de las cuales la mayoría de nosotros no somos conscientes de que somos presos de ese montón de mentiras en ese ambiente en el que estamos viviendo, ¿no? Muchas de ellas, si lo pensamos de una forma personal, muchos de nosotros ya nacimos en medio de ese montón de mentiras que ni tan siquiera las hemos establecido nosotros. Si pensamos en nuestros padres, ellos ya establecieron una atmósfera, un lugar donde vivir, y ahí estamos nosotros, nacimos ahí, una cultura donde estar, ¿no? Llena en ese sentido de tinieblas, ¿no? Amigos. La podemos ir en ese sentido extendiendo, ¿no? Las tinieblas siempre son inconscientes, porque si nosotros somos conscientes de ellas, ¿qué ocurre? ¿Se le podrían llamar tinieblas? No, ya son luz. Se hizo luz en medio de las tinieblas. Nosotros no estamos percibiendo, por eso es tiniebla, porque nosotros mismos no lo estamos percibiendo. No estamos percibiendo que vivimos en tinieblas. Por ejemplo, los que hemos trabajado por eso digo, porque lo fácil es mirarlo en otras personas, ¿vale? Si me pongo yo a mirarme a mí misma, ya me cuesta más. Hay una tarea mayor, ¿no? Pero, por ejemplo, los que hemos trabajado con otras personas y estamos en un discipulado, por ejemplo, con alguien, lo podemos ver muy claro, ¿no? Me siento mal. Yo, por ejemplo, me he encontrado con algunas personas que me dicen, me siento mal. ¿Y qué te pasa? Empezamos como a intentar ayudarle, ¿no? Estoy mal, me siento mal, pero ¿qué? ¿Ha dejado? Les intentamos ayudar, ¿no? Normalmente haciendo una pequeña radiografía, intentando ayudarles a que ellos vayan llegando a ver por qué se sienten mal. O bueno, normalmente así lo hemos trabajado, ¿no? Y ¿qué tal tu tiempo con el Señor? ¿Cómo está eso? Muy bien. Yo con el Señor estoy súper bien, no pasa nada. Yo tengo una comunión muy buena con Dios. Vale. ¿Y cómo te sientes? Mal, estoy mal. ¿Y qué con tu relación con tu marido? ¿Cómo va eso, no? Muy bien, no pasa nada. ¿Y con los hijos? También, no sé, todo está bien. ¿Y por qué te sientes así? No sé, pero me siento muy mal. Fijaros, eso es coherente. No, ¿verdad que hay una incoherencia ahí? Hay una incoherencia. Pero que muchos estamos convencidos que todo lo demás está bien. Mi relación con el Señor está genial. Mi relación con los que me rodean está genial. ¿Y entonces por qué estoy mal? ¿Sí? Por eso digo que con otros es mucho más fácil mirarlo, ¿no? Pero con nosotros no es nada fácil mirarlo. Ahora bien, fijaros, cuando en realidad llevo unas semanas meditando en este pasaje, no lo vamos a ver todo, lo voy a leer, pero no vamos no os puedo, no es que no quiera, es que todavía no lo sé explicar, ¿vale? Pero vámonos a Lucas 11 y solo nos vamos a quedar con una palabra porque justo me quedaba muy sorprendida cuando lo leía. Lucas 11, vamos a leer del 33 al 36, pero solo nos vamos a quedar con algunas palabras de este texto, ¿vale? Y dice,
nadie enciende una lámpara para luego ponerlo en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará ¿de qué? De luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará ¿en dónde? En la oscuridad. Y nos vamos a quedar con estas palabras de Jesús. 35. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Fijaros, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Versículo 36. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Interesante el 36. Os lo dejo para que lo meditéis, le saquéis juguito en vuestra casa, y yo os animaría a pensar en estos versículos, a ver si el Padre os empieza a hablar. Pero hoy, 35. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. ¿Os asusta eso? Yo cuando lo leía decía, Padre, fijaros que hasta aquello que creemos que es luz en nuestra vida, el llamado que nos está haciendo el Señor Jesús, estas son palabras de Jesús, es examina esa luz que crees tener, no vaya a ser que esa luz que crees tener sea ¿qué? Oscuridad en tu vida. Oscuridad en tu vida. Muchas veces no podemos ver lo que hay en nuestra vida por la oscuridad que hay. Otras veces ni tan siquiera estamos dispuestos a intentar ver lo que hay en nuestra propia vida, ¿verdad? Así que por eso Jesús nos está invitando a ello, ¿no? Asegúrate que aquello que te da seguridad de que estás en el plan de Dios sea en realidad luz que ha venido a tu vida. Es lo que nos está diciendo el Señor. Asegúrate de que esa luz que crees tener no esté contaminada por tus deseos, no esté contaminada por tu anhelo, no esté contaminada por tu comodidad. ¿Sí? Asegúrate que la luz que crees tener, y fijaros, me voy a centrar en este punto porque era una de las cosas que más me venía mientras estaba meditando en este tema, ¿no? Asegúrate de que la luz que crees tener sobre la guerra espiritual no es oscuridad. Y cuando pensaba en esto y le preguntaba al Padre, ¿por qué guerra espiritual? ¿Por qué me tengo que meter en ese tema, no? Porque, hermanos, necesitamos aprender a enfocar eso. El Señor hace unos cuantos años que nos ha estado hablando de todo ese tema, ¿verdad? Y nosotros lo hemos estado viviendo y hemos estado trabajando en ello, ¿no? Pero necesitamos enfocar bien esto para que no perdamos la perspectiva. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual no solamente se debe enfocar de hacerle la guerra a Satanás y a los demonios. Porque si solo la enfocamos de esa forma, vamos a perder la batalla. Ahora os explico por qué. Porque la guerra contra Satanás y contra sus demonios la tenemos que pelear nosotros. Ya está peleada, ya está ganada. Colosenses nos dice que el Señor Jesús dice que venció, los despojó. Maite nos explicó de eso, ¿no? Los despojó y los humilló en su desfile triunfal. Y entonces yo pensaba, ¿no?
¿Por qué entonces nos cuesta tener victoria en cuanto a eso? Y a lo largo de todos estos años me he dado cuenta, ahora que lo he podido ir analizando, ¿no? Justo en algunos momentos lo he hablado con Maite, ¿no? El gran problema es de que nosotros no nos damos cuenta de que la batalla a la que nosotros estamos llamados a pelear es a pelear, vamos a decir, con aquellas obras de las tinieblas que todavía están dentro de nosotros. A ver si me sé explicar. Los espíritus vienen a nuestra vida, entran y están en nosotros. Cuando tenemos un problema de estos tipos, ¿no? Viene un espíritu dentro de nosotros. Pero ese espíritu no solo está ahí quieto y esperando a que le echen fuera de ahí. ¿Qué hace? Hace todo un trabajo y un montón de obras dentro de la vida de ese hombre que va a condicionar su forma de pensar, que va a condicionar su forma de sentir, que va a condicionar su forma de vivir, que va a condicionar su forma de relacionarse con todos los demás. Y entonces, cuando ese espíritu sale de una persona, el problema se ha acabado. No, el problema no se ha acabado. Y ahí es donde la mayoría de nosotros tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque, y voy a hablar así porque creo que estamos hablando temas, es algo que la iglesia ya lo hemos hablado y que muchos ya lo hemos vivido y muchos ya hemos estado hasta en esos procesos. Y por eso cuando lo estaba pensando creo que es importante que nosotros meditemos en ello. Cuando hemos detectado en nuestra vida de que lo que estamos viviendo, aquí hay mucho más que algo físico, ¿no? Hay cosa espiritual que tengo que pelear aquí. Y nos hemos acercado a un equipo para que nos ayude. Yo recuerdo de muchos las ganas, el entusiasmo, ¿no? Vamos, estoy esperando ese proceso, me estoy preparando para ese proceso. Y todos muy contentos pensando que cuando ese proceso se termine, se ha acabado todo. ¿Sí? ¿O no es así? Los que habéis hecho ese proceso. Sí. Así nos hemos acercado. Yo me he acercado así. Yo he estado en un proceso de ese tipo. ¿Qué nos ocurre? Que se nos ha olvidado de deshacernos de todas las obras que esos espíritus han dejado en nuestras propias vidas. Termina el proceso en algunos de unas semanas, en algunos de unos meses, en algunos de unos años. ¿Y qué hacemos después cuando ya se ha terminado eso? ¿Alguien valiente que haya estado ahí que me diga qué ha hecho después que se ha terminado ese proceso? Vivir como siempre. En realidad no hemos hecho nada. Se ha terminado el proceso y seguimos igual, haciendo lo mismo que hacíamos, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, fijaros, hasta vistiéndome igual que antes de ese proceso. Seguimos iguales, no hemos cambiado nada ha cambiado en nosotros. ¿Va a ser efectivo todo ese proceso en nuestra vida? No va a ser efectivo, no va a ser efectivo. ¿Sabéis por qué? Y justo lo hablaba con Maite en su momento, ¿no? Mira, aquí hay un espíritu de inmoralidad sexual. Vale. Por ejemplo, digo ese porque es el que más vergüenza suele dar, ¿verdad? Hay un espíritu de inmoralidad sexual ahí adentro. Vale. Y la persona dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime lo que tengo que hacer. Bueno, si no te arrepientes, ese espíritu no se va a ir de ahí. Vale. Padre, te pido perdón, papá, perdóname por eso. Y lo has entendido, ¿no? Porque normalmente Maite siempre... lo has entendido y le explica un montón de... Lo has entendido. Bueno, es que en realidad yo no lo veo así.
Bueno, es que a veces, bueno, sí que tengo luchas y de vez en cuando miro pornografía, pero no creo que sea un espíritu que me produzca eso. Y dice, pero bueno, si tengo que pedir perdón, yo pido perdón. ¿Creéis que va a ser efectivo eso que se haga en la vida de esa persona? No. Está completamente oscura la vida de esa persona. Oscuridad completa. Aunque pida perdón y ese espíritu se vaya de su vida un ratito, ¿qué va a ocurrir? Va a volver otra vez. Va a volver otra vez. Una, porque esa persona tiene tinieblas en su vida. Ni tan siquiera puede ver lo asqueroso que es delante del Señor ver pornografía. Entonces, ¿qué ocurre? No va a esforzarse por cambiar esa forma de vida porque a él no le parece tan grave de vez en cuando ver pornografía. ¿Sí? Digo ese caso porque puede haber otro montón, o sea, puede haber un montón de casos. Mentira. Bueno, de vez en cuando, solo cuando me tengo que defender de algo. No va a ser posible mantener esa libertad. Esa libertad en nuestras vidas, porque las estructuras de pensamiento, los hábitos todavía siguen estando ahí. Y mientras eso sigue estando ahí, nada de lo que se haga va a ser efectivo. Nada de lo que se haga. En Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, vamos a leer la segunda parte, ¿no? Dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Y por eso la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en un proceso y al final terminamos diciendo, no sirve de nada, todo eso no me ha ayudado en nada. No es que no te ha ayudado, es que no has hecho la tarea que te tocaba a ti. No has hecho tu parte. No has deshecho las obras de las tinieblas que hay en tu propia vida. Entonces, ese espíritu no se va a ir nunca de ahí. Se va a ir un ratito. Pero luego va a volver, ¿no? Luego va a volver. ¿Cuánto hemos trabajado para deshacer esas obras de oscuridad en nuestra vida? Hermanos, os voy a hablar a todos los que hemos estado en esos procesos. O seguimos viviendo según el temor, a pesar de que ya sacamos eso de nuestras vidas. O seguimos viviendo según los parámetros de vida que nos dejó un espíritu de rechazo en nosotros. Esos siguen siendo nuestros parámetros. O seguimos viviendo según las obras de abandono que nos dejó un espíritu de abandono en nuestras vidas, o de inmoralidad sexual, o de envidias, o de rechazos, o de glotonería. Aquí podríamos pasar hablando de un montón de cosas. ¿Sí? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Sabéis? Nuestras almas van o siguen ancladas a aquellas obras de las tinieblas que esos malignos dejaron dentro de nuestras vidas. Por ejemplo, a ver si así lo entendemos mejor. Imaginaros que nosotros nos vamos de este local y nos vamos a otro local. Y otra iglesia, otro grupo de hermanos se entera de que nosotros vamos a dejar este lugar. Entonces ellos buscan a la dueña y quieren alquilar este local. Cuando ellos vienen aquí a este lugar, ¿cómo van a usar este local? Ellos también lo quieren para una iglesia. ¿Cómo creéis que van a usar este local ellos? ¿Van a tirar este lugar? Podría ser que sí, si quieren hacer algo nuevo. Pero si necesitan una plataforma para que alguien predique, la van a tirar.
No. Si necesitan un baño, ¿lo van a poner en la entrada teniendo uno aquí adentro? Se van a ahorrar las obras, la arquitecta lo sabe, ¿no? Va a buscar la forma de decir, ya hay toda una tubería de aguas y el baño, por eso lo vamos a dejar ahí. Porque si no, hay que hacer un montón de obras. Si quisiéramos hacer otra cosa en este local, es necesario que toda la obra que se ha hecho, que nosotros como iglesia hicimos aquí, la desbaraten toda para que puedan hacer algo. Eso es lo mismo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Si nosotros queremos vivir en la luz de la verdad de Cristo, es necesario que todas las obras de oscuridad que hay en nuestros corazones sean derribadas. Y cuando me refiero a obras, me refiero a estructuras de pensamiento, me refiero a formas de vida, me refiero a tradiciones, me refiero a un montón de cosas que nosotros las tenemos como que esas no se mueven, ¿no? Y por eso no podemos avanzar, ¿no? Y es sumamente importante que todos aquellos que hemos estado en un proceso de este tipo, cobremos conciencia de esas cosas, para que podamos trabajar de una forma que eso sea efectivo en nuestras propias vidas. Yo, personalmente, cuando estaba pensando en esto, me venía a la mente, ¿no? Y el Señor me traía a la memoria, ¿no? Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué lo tengo que contar, no? Bueno, precisamente entiendo que para que os pueda dar luz, ¿no? A otros. Yo, por ejemplo, tuve un proceso bastante largo, y doy gracias a Dios por la perseverancia de mis hermanas que me ayudaron, que me apoyaron en todo ese proceso. Y hubo un momento de todo ese proceso en el que yo estaba un poco frustrada, personalmente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué estaba frustrada? Porque yo casi todos los días me veía en un tiempo con las hermanas. No estaba ya un poco agotada de decir que todos los días casi les tengo que pedir ayuda. O sea, no puede ser que esto sea así, ¿no? Y el Señor, le empecé a decir, no, ayúdame a entender por qué me siento así. Y concretamente os voy a hablar de un punto. Por ejemplo, yo tenía la tendencia a estar siempre triste, muy triste, pero de una tristeza, bueno, sí, ¿no? Y tenía toda esa tristeza en mi vida, se terminaba desarrollando o se expresaba en lo físico de una forma física, voy a decir, muchos dolores por todos lados, ¿no? Yo recuerdo que tenía muchos dolores de cabeza, casi siempre tenía dolores de cabeza. Los que me conocéis hace 15 años, me habréis escuchado un montón de veces decir que me dolía la cabeza, ¿no? Muchos hasta me han acompañado a urgencias, por ejemplo, ¿no? Maite en su momento hasta me acompañó a urgencias por unos dolores de cabeza horribles. Y fijaros, recuerdo que una hermana, cuando le preguntaba al Señor, ¿no? Si digo su nombre, entendía que sí tenía que decirlo para honrarlo, aunque ella ya no está aquí, ¿vale? Se acercó un día a mí y me dice, Marcela, el Señor me ha dicho de que esos dolores de cabeza tuyos son para llamar la atención. Esa hermana se llamaba Rosa, igual muchos la conocéis. Yo cuando ella me dijo eso, ¿qué creéis que fue mi reacción? ¿Cuál creéis que fue mi reacción? ¡Buah! Me la comí con los ojos. ¿Qué? ¿Tú no sabes el malestar y el dolor que tengo todos los días? Pensé, como para que me vengas a decir que en realidad lo que estoy queriendo es llamar la atención de otros. ¡Wow! ¡Qué mal! No sé si a alguien no sé si lo compartí con alguien, igual sí lo compartí con alguien, ¿no? Pero qué mal con aquella hermana, lo pasé mal. Con el tiempo,
¿Qué creéis que me llevó el Señor a darme cuenta? De que eso era así, de que eso era así. Que el cariño de mis padres, en algunos momentos de mi vida, yo lo busqué así. Es más, es que yo me solía enfermar. Me tenían que ingresar. Y bueno, algún día os voy a contar todo lo que viví de eso, ¿no? Pero me tenían que ingresar porque tenía unas infecciones que no sabían de dónde, unas llagas, decían que era de la sangre, bueno, no tenían, nunca me terminaban de decir que era. Yo siempre andaba, ¿sabéis? ¿Conocéis la hoja de plátano? Sí, mi abuela se hacía sus historias, machacaba sus hierbas, las ponía en una hoja de esas de plátano y me amarraba por todo, porque siempre estaba con llagas por todos lados, pero nunca sabían por qué tenía eso. Y hace como 4 años o 5 años, yo misma me di cuenta que en la pierna tenía así una llaguita, igualita que aquellas que yo tenía. ¡Guay! Cómo me empecé a angustiar, otra vez voy a tener llagas y esa historia. Y dije, no, Padre, ahora dime por qué tengo esto, ¿no? Y ahí fue donde el Señor me empezó a hablar de eso. Sí, en realidad tú buscas la atención de los demás y sabes que, por ejemplo, si yo estaba enferma, tenía la atención de mis padres, ¿no? Porque mis padres, mi hermana tenía un montón de dificultades también, entonces la atención mucho de mis padres estaba porque mi hermana lo necesitaba. Entonces yo buscaba la atención de mis padres así y me enfermaba. Me enfermaba. ¿Y sabéis qué me dijo el Señor? Ay, examínate. Ahí lo que tienes es un gustirrín pecaminoso de la atención de los demás. Y entonces me duele la cabeza. Me duele aquí, me duele allá, me siento así, me siento allá. Pero en realidad la maldad de tu corazón lo que busca es algo, un gustirrín. Maite suele decir, ¿no? Lo que su padre le decía, ¿cómo? Eso, la tiranía del débil. Me siento débil, al final te estoy dominando, tú vas a hacer lo que yo quiera. Y tenía la atención, pues casi de todos, porque me sentía mal. ¿O no? Yo lo viví así. Pero eso fue necesario, darme cuenta de ello, para que todo eso que las tinieblas tenían en mi vida, les pudiera cerrar la puerta de todo ello. Podía echar tristeza, depresión, soledad, todo lo que queráis fuera de mi vida. ¿Y qué ocurría al segundo? Volvía a estar eso ahí, porque ay, otra vez me siento mal y ya le di la posibilidad. ¿Sí? Pero fue necesario el que la luz se hiciera en mi propia vida, no cuando aquella hermana me lo dijo. No estaba todavía, o sea, estaba en densas tinieblas. Hasta después de unos años se hizo luz en mi vida. Entonces pude empezar a trabajar aquello. Y recuerdo que un día me preguntó aquí mi hermana, ¿no? ¿Qué tal estás? Uy. Y le digo, uy, estoy bien, pero me siento rara por estar bien. Fijaros, si no tenemos que acostumbrarnos hasta el estar bien. Porque si no, decimos, ay, ¿será que algo ha vuelto otra vez aquí a mi vida? Y empezamos otra vez como a entrar en una especie de paranoia, ¿no? Y justo le dije a ella, uy, me siento muy bien. Ay, pero ¿cómo hago cómo gestiono este estar bien? Y entonces me di cuenta, esto ya lo he cerrado yo. Porque ¿sabéis dónde va a tener derecho el enemigo? El enemigo tiene la posibilidad de tocar nuestras vidas cuando hay luz. No, cuando hay luz no. Mientras haya tinieblas en nuestra vida, Satanás va a tener derecho sobre nuestras vidas. Le decimos puerta, le decimos legalidad, lo que queráis. Pero esa es la única forma como Satanás va a tener dominio sobre nosotros. Mientras haya
oscuridad. Si hay luz, no hay cabida. No hay cabida. Entonces, ¿cómo hacemos la guerra? Padre, trae luz, porque yo no sé por qué me siento así. Padre, todavía me siento así y se supone que ya hice todo un proceso de esto y ¿por qué me sigo sintiendo así? Muéstrame qué ocurre, muéstrame qué hay, muéstrame que no estoy cambiando, muéstrame dónde está el problema. Muéstrame dónde está el problema. No basta solo con cambiar las cosas, es necesario que las miremos en nuestra propia vida. Es que el pastor dijo que como tengo problemas de pornografía, que ya no mire, que no tenga más móvil, que no tenga más ordenador. Está bien, ojo, que no digo que esté mal, está bien. Pero si yo no puedo mirar en mi propia vida el pecado, la oscuridad y el mal que eso me produce a mi vida, no voy a poder durar mucho tiempo viviendo en esa libertad, porque en realidad yo no lo estoy viendo. Si yo no lo veo, no lo voy a atender. Si yo no lo veo, no lo voy a mirar como importante. ¿Por qué a la mayoría de nosotros se nos escapan las palabras que nos predican cada domingo? ¿Sabéis por qué? Porque no lo vemos importante, porque no lo vemos que sea importante aplicarlo a nuestra vida, porque no lo vemos que sea importante trabajarlo en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos ocurre? Esa luz que desde aquí se nos dio, se nos termina desvaneciendo y se convierte oscuridad en nosotros. Tiniebla es lo que no me deja ver el pecado. Por eso decía que tinieblas son como los despojos de todas las obras de oscuridad que el maligno ha hecho, pero en sí no es pecado las tinieblas, ¿verdad? Yo quito, viene la luz a mi vida, ¿se quita el pecado? No, desaparecen las tinieblas para que pueda ver el pecado que hay en mi vida. Entonces tengo que empezar a trabajar ¿con qué? Con el pecado que vi en mi propia vida, ¿sí? Pero es sumamente importante en ese sentido que nosotros lo veamos para que las tinieblas no sigan impidiéndonos crecer y avanzar. ¿Cómo podemos detectar que hay tinieblas en nuestra vida? Si nosotros hemos sido o nos estamos dando cuenta de que no avanzamos en nuestra vida. No avanzo, llevo años aquí, estancada. Muchos años pensando lo mismo, comiendo lo mismo, sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo, hasta creyendo lo mismo. Porque el Señor se revela y se manifiesta, y más nosotros estamos teniendo un tiempo de revelación de nuestro Dios, que Dios se muestra cada día en nuestras vidas. Si no estamos avanzando en nuestras vidas, entonces hay tinieblas en nosotros. Juan 3:20, fijaros cómo dice, todos los que hacen el mal odian la luz. Todos los que hacen el mal odian la luz. Voy a leer Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Porque me parecían, pero ponla ahí para que lo vean. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a la luz, porque temen que sus pecados queden al descubierto. No podemos avanzar en la guerra espiritual que estemos viviendo o que estemos librando si no conocemos las áreas que le dan legalidad al diablo en nuestras propias vidas. Y yo personalmente creo que aquí es donde nos tiene el Padre trabajando. Vamos a quitarle legalidad al maligno. Yo entiendo en lo personal que eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar.
Vamos a quitarle legalidad. Principio básico. El diablo solo puede moverse donde hay tinieblas. Así que si lo percibimos muy cerquita de nuestra casa, ¿qué está ocurriendo en nuestra casa? Hay tinieblas. Si lo estoy percibiendo muy cerquita mío, ¿qué significa? Hay tinieblas. Fijaros, David lo sabía muy bien. Por eso él clamaba a Dios y oraba al Señor en el Salmo 18, varios salmos, Salmo 18, 28, copiaros, ¿vale? Yo los voy a ir leyendo porque ya nos hemos pasado el tiempo. Salmo 18, 28, y decía David, Señor, ilumina mis tinieblas. Salmo 39, 23 y 24. Dice David, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades, mis soberbias, dice otra versión. Fíjate si voy por camino que te ofende y guíame por camino eterno. Salmo 19, 12 y 13. Pregunta David, ¿quién está consciente de sus propios pecados? ¿Quién es consciente de sus propios errores? Y entonces él ora y dice, perdóname aquellos de lo que no estoy siendo consciente. Aún de aquellos pecados que los estoy cometiendo y no me estoy dando cuenta. Líbrame, y dice, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Uy. Y dice, no permitas que tales pecados me dominen. Está orando David. Entonces, dice David, seré íntegro, inocente de gran pecado. Sabía David la necesidad de que Dios examinara su propia vida, porque él se daba cuenta de que tenía tinieblas en su propia vida. Y yo cuando pensaba en esto, ¿no? David, o sea, siempre veo a David, ¿no? Como un hombre que amaba a Dios, que le encantaba estar en su presencia. Desde muy jovencito lo podemos mirar, ¿no? Lo mucho que él le gustaba estar con el Señor. Yo me preguntaba, ¿y cómo cayó en aquel pecado tan oscuro, tan terrible, ¿no? Es delicado, ¿no? A dónde cayó David. Fijaros, quizás en otro momento es muy interesante entender el proceso de las tinieblas en nuestra vida. Las tinieblas no nos llevan de un momento a otro. Eso es muy lento, muy despacito va aquello. Hasta que cuando acordamos, nos vemos en una oscuridad terrible. Y nos vemos negando muchas cosas de las que estábamos convencidos que eran realidad y verdad para nuestra vida. Y, por ejemplo, en ese sentido, David, ¿no? Las tinieblas nuestras, hermanos, nos pueden llevar a vivir realidades que nosotros creemos que son realidades, pero puede ser que sean tinieblas y que no sea real lo que estemos viviendo. Que no sea luz lo que estemos viviendo. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo misma me preguntaba, Señor, pero ¿cómo esto? ¿Qué complicado es esto? Fijaros, la mayoría tenemos el entendimiento, el conocimiento, voy a decir, el conocimiento de que nosotros los hijos de Dios debemos de vivir a la luz de la eternidad. ¿A que sí? Tenemos que vivir nuestra vida viviendo a lo eterno. ¿Y por qué seguimos intentando retener nuestra vida todo lo que sea posible en esta tierra? ¿Sabéis cómo se llama eso? Tinieblas en nosotros. Igual tenemos el conocimiento, sabemos de que Dios nos manda, que dice que los hijos de Dios, ¿dónde ponen los ojos?
en lo eterno, en lo espiritual, en lo que no se ve, nos dice. Ahí es donde tenemos que vivir. Pero en lo físico, en el aquí, en el ahora, todos estamos preocupados de retener nuestras vidas. Nos sentimos enfermos, ¿qué hacemos? No queremos morirnos y se supone que somos de la eternidad. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos impide? ¿O cuándo entraríamos en la eternidad? Pero seguimos reteniendo la vida aquí. ¿Creemos en la provisión de Dios? ¿Creemos que Dios nos va a proveer? ¿Sí o no? Yo lo digo por mí. Pero vivo afanada en el trabajo y pensando de que si me falta el trabajo, no voy a tener la provisión de Dios. ¿Eso se llama? Tinieblas. No digo que no haya que forzarme y no haya que trabajar, claro que sí. Ahora lo que estoy diciendo es el afán de mi propia alma en cuanto a eso, ¿no? Que en realidad, fijaros si no es incoherente. Él me puede proveer. Pero si yo no trabajo, entonces, ¿de dónde va a proveer el Señor? ¿No? Eso se llama tinieblas. Creemos en la sanidad de Dios. Dios nos sana. ¿O no? ¿Alguien antes lo ha leído? Sí, ¿verdad? Lo ha leído. Pero seguimos escuchando la voz de los médicos cada vez que nos dan un diagnóstico. ¿Cómo se llama eso? Tinieblas que sabiendo la verdad no nos dejan vivir en la verdad que sabemos. ¿Sí? Tinieblas que sabiendo información de quién es nuestro Dios, no nos permite que esa información, que ese conocimiento de quién es nuestro Dios, llegue a nuestro espíritu para que nuestro espíritu gobierne nuestra alma conforme a la verdad que estamos diciendo de Dios. Y entonces no se produce nada. Sabemos un montón de cosas, pero seguimos viviendo como todos los demás. Seguimos teniendo los mismos miedos que los vecinos que nosotros tenemos. ¿O no? Seguimos teniendo, vivimos diferente. Piensa en tu vecino, en tu suegra, en tu suegro. ¿Cuáles son los temores de ellos? ¿Se parecerán un poco a los nuestros? ¿Seguimos teniendo las mismas cosas? El mismo impacto emocional del vecino nos sigue afectando también a nosotros. Porque no estamos viviendo según el conocimiento de quién es nuestro Dios. Tinieblas. Tenemos aquí, pero si el espíritu y el alma estuvieran en algún sitio, no pueden bajar a él. No sé dónde está, ¿vale? No sé si tenga un sitio. Pero el conocimiento lo relacionamos con la cabeza, ¿no? Con la mente, ¿vale? Aquí, así vamos creciendo, pero tenemos un montón de cosas. Pero todo eso nunca baja a nuestro espíritu, nunca gobierna nuestra alma. Y cuando, perdonar que lo diga conmigo, pero es que como lo vivo, entonces, por eso igual me pongo como ejemplo, ¿no? Señor, yo sé que tú eres proveedor. Yo lo he visto además en otros hermanos. Cómo tú les das, cómo tú gente que yo no sé cómo, porque cuando lo pienso, ¿no? Digo, ¿de dónde le ha salido? O sea, no han sido 5 euros, 800 euros para pagar un piso. Yo lo he visto como el Señor lo ha dado, lo ha provisto. Y cuando lo pienso, aquí está el conocimiento, pero la angustia que mi alma siente cuando tengo que ver con temas de trabajo no se quita. Porque este entendimiento y este conocimiento no baja, no gobierna mi alma, no trae paz. Entonces, tinieblas. No podemos vivir en esa verdad. ¿Y qué es lo que nos impide? Así rapidito. ¿Qué es lo que nos impide a que podamos mirar nuestras tinieblas? ¿Sabéis el qué? ¿Qué diríamos? ¿Qué nos impide mirar las tinieblas que hay en nuestra vida? La soberbia, hermanos, que tenemos dentro de nuestros corazones.
El orgullo. Ese engrimiento, ese orgullo ahí dentro de nosotros de asumir de que bueno, ya no hay nada que corregir en nuestras propias vidas. Si yo os preguntara, ¿tenéis cosas por corregir en vuestras vidas? ¿Qué me diríais? Sí, me diríais muchas, ¿no? Y si yo os pregunto, ¿cuáles? Tinieblas, no las conoce todavía. No las conoce, ¿no? No las queremos reconocer. Y algunos podemos decir, bueno, sí, tengo varias cosas. Pero eso que tú me has venido a decir, eso no es, ¿eh? Eso ya lo tengo un poco controlado. Como yo se lo dije a aquella hermana, ¿no? No fue luz para mí lo que ella me estaba diciendo. Y me lo estaba diciendo el Señor, porque me estaba sacando a la luz, vamos a decir, algo muy profundo de mi corazón, ¿no? Fijaros. Pero el problema es que no encontró humildad. Fijaros, esa palabra que Dios me mandó a través de esa hermana no encontró humildad en mí para que fuera donde el Padre y decirle, Padre, es verdad, es esto. Por eso es que no puedo salir de esta situación en la que estoy. Es esto lo que me está ocurriendo. Es verdad que yo lo que estoy buscando es la atención de los demás. La soberbia no me dejó. David, en algún momento de su vida, necesitó la luz ¿de quién? Del profeta Natán para ver. ¿Sí? Necesitó la luz del profeta Natán, pero fue necesario que esa luz de Natán encontrara en David un corazón humilde. Lo iba a acusar de adulterio, bueno, acusar, le iba a decir lo que había, ¿no? Fijaros, son temas muy delicados, pero David tenía la humildad para decir, he pecado contra el Señor. Necesitamos humildad para que estas palabras de Jesús, del capítulo 11 de Lucas, encuentren cabida en nuestra vida. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Si ha habido 2, 3 y 4 veces que el Señor te ha dicho lo mismo, aunque tú creas que eso es luz, empieza a preguntarte si en realidad no es tinieblas lo que estás viviendo, ¿no? Recuerdo en algún momento una hermana que pidió ayuda, ¿no? Preguntarle al Señor qué está pasando conmigo. Yo no estaba en el equipo en ese tiempo, ¿vale? En esos meses. Y yo lo estaba viendo desde fuera, ¿vale? Porque estaba acompañando a una hermana. Y entonces, después de unos días, ella me comentó, ¿no? Ella seguía mal, ¿vale? Seguía con algo que se estaba manifestando en lo físico muy fuerte. Y le pregunto, ¿qué tal sigues? Y me dice, no, todavía sigue esto aquí, no se quita, no sé qué. Y le digo, ¿no te dijeron nada los hermanos cuando le fuiste a preguntar? Y dice, sí, el Señor me dijo, pero eso que me han dicho no es. No es. Y bueno, yo como tenía confianza con ella, y le digo, ¿y de verdad vas a ser así tan orgullosa de ni tan siquiera ir donde el Padre a preguntar si eso que te han dicho es así? O sea, de entrada, como va en contra de lo que tú estás creyendo, lo descartas. Y se equivocó el Señor y los hermanos escucharon mal. Le digo, ¿y por qué no buscas un tiempo con el Señor y dile que tú quieres entender lo que está pasando? Y sabéis que esta hermana, gracias Señor, lo hizo, reunió a su familia, reunió a los suyos y les dijo, yo estoy así, así, así. Y el Señor ha dicho esto, esto, esto y esto. Vamos a arrepentirnos de esto. ¿Sabéis qué ocurrió?
Se le fue todo lo que estaba ocurriendo en su propia vida. Si hay tinieblas en nuestra vida, ni tan siquiera vamos a ser conscientes del nivel de batalla que estamos peleando. Mis hijos están mal. ¿Y cuál es el problema? Es que anda un virus por aquí. Y un virus que también le ha afectado a mi mujer y no se siente bien. Ni tan siquiera conciencia del nivel de batalla que estamos peleando. Igual el diablo, el maligno, está arrollando tu casa y tú estás creyendo que es una casualidad. Tinieblas, necedad. No, yo entendí que era así. Bueno, dice Jesús, asegúrate que la luz que has recibido no sea oscuridad. Y lo vuelvo a repetir, asegúrate, mi hermano, asegúrate, mi hermana, que la luz que crees tener no sean tinieblas. Si es así, clama al Señor que Él dé un corazón humilde a tu vida para que puedas escuchar lo que Él te quiere decir. Dios quiere, hermanos, que cuando la luz de nuestros hermanos alumbre nuestras tinieblas, seamos lo suficientemente humildes para dejarnos que su luz nos alumbre. Dios quiera que cuando Dios nos traiga luz, podamos reconocer lo que ha quedado al descubierto en nuestra propia vida. ¿Sabéis para qué? Para que no se vuelva más densa las tinieblas. Porque el problema es que cuando el Señor nos muestra algo y no lo atendemos, ¿sabéis qué es lo siguiente que va a ocurrir? Se va a endurecer el corazón. ¿Sí? Y eso es otro tema y eso es otro tema delicado. Cuando ya tenemos el corazón endurecido. Así que cerremos en esta mañana nuestros ojos. Y Señor, te necesitamos. Ayúdanos a aprender a ser sinceros contigo, Señor. Ayúdanos a aprender a abrir nuestro corazón delante de ti, Señor, y a decirte que no, Señor, que no entendemos muchas cosas, Señor, que necesitamos, Señor, tu luz para saber por qué no avanzamos, Señor, por qué seguimos estancados, Señor, por qué, Señor, no podemos, Señor, crecer y avanzar en nuestra vida, Señor, en lo que estamos haciendo, Señor. Perdona, Señor, ten misericordia que te necesitamos, Señor. Ten misericordia, Señor, que reconocemos, Señor, que hay muchas tinieblas, Señor, en nuestras propias vidas, Señor. Que hay muchas áreas, Señor, en nuestra vida, Señor, las cuales no las gobierna la luz, Señor, sino que todavía las gobierna la oscuridad, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, que te necesitamos, Señor. Háblanos, Señor, muéstranos, Señor. ¿Por qué seguimos estando, Señor, en la situación en la que estamos, Señor? Permítenos poder mirar lo que no está bien, Señor. Lo que le da autoridad a ese enemigo para golpearnos, para robarnos, para quitarnos, Señor. Lo que le da autoridad a ese enemigo para seguirnos teniendo sumidos, Señor, en esa oscuridad, Señor, de la cual tú nos rescataste, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, que te necesitamos, Señor. Necesitamos mirar, Señor. Padre, necesitamos mirar, Señor. Necesitamos mirar, Señor. Aquellos que no podemos mirar, necesitamos mirar. Padre, los que hemos visto tantas veces, Señor, y por eso nuestro corazón ya se ha endurecido, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Ten misericordia. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos a todos aquellos que hemos estado en estos procesos, Señor, y que todavía, Señor, no tenemos completa libertad. Ayúdanos a saber, Señor, por qué, Señor. Danos luz, Señor. No queremos vivir, Señor, siendo gobernados, Señor, siendo iluminados, Señor, o viviendo conforme a esas obras, Señor, de la oscuridad y que no tienen que ver contigo, Señor. Muéstranos, Señor. Permítenos mirar todas esas actitudes injustas que hay en nuestra vida, Señor. Permítenos mirar, Señor, la necesidad de justicia que tenemos, Señor, de vivir en justicia, Señor. Permítenos poder mirar, Señor. Trae luz a nuestras tinieblas, Señor. Trae luz a nuestras tinieblas, Señor. Permítenos poder conocernos, Señor. Permítenos poder mirarnos, Señor, hacia adentro, lo que hay dentro de nosotros, Señor. Como decía David, Señor, examínanos, pruébanos, Señor. Mira lo que hay en nosotros, Señor. Permítenos poder, Señor, mirar, Señor. Ilumina nuestras tinieblas, Señor. Ilumina nuestras tinieblas, Señor. Ilumina nuestras tinieblas, Señor, para que nosotros podamos avanzar y podamos ser esos hombres que vivamos en justicia, y podamos ser esas familias que vivamos en justicia, y podamos ser esos padres que enseñamos justicia a nuestros hijos, Señor, y podamos ser, Señor, esos hombres y mujeres, Señor, que ahí donde estemos demos a conocer, Señor, como decía ese texto de Lucas, Señor. Alumbremos, Señor, alumbremos, Señor. Demos luz, Señor, ahí donde estemos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Permítenos poder mirar, Señor, que esa luz que en su momento hemos tenido, Señor, permítenos poder entender si en realidad es luz, Señor, si hemos entendido bien, Señor, si no nos hemos equivocado, Señor, si no hemos entendido, Señor, no a la luz de tu verdad, Señor, sino, Señor, con esa oscuridad en medio. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos, Señor. Abre los ojos de tu pueblo, Señor. Abre los ojos de esta congregación, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Que queremos mirar, Señor. Que no queremos más estar en tinieblas, estar en oscuridad, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. ¿Quién puede conocer sus propios errores, como decía David, Señor? ¿Quién puede conocer sus propios pecados? ¿Quién puede, Señor? Señor, te necesitamos para esa tarea, Señor. Necesitamos que tú nos confrontes, Señor. Necesitamos que tu verdad, que tu luz, Señor, sea confrontándonos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos atendido a tu voz, Señor, que nos ha llamado a un devocional, Señor, por el medio del cual tú nos querías dar luz en algo, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos atendido tu llamado, Señor, a leer las escrituras, Señor, y tú a través de ella nos querías dar luz, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos atendido tu voz a orar a X horas, Señor, por medio del cual tú nos ibas a dar luz, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos atendido tu llamado a ayunar, por el medio del cual tú nos ibas a dar luz, Señor. Sea cual sea el llamado que tú nos has hecho, Señor, en tu deseo, en tu anhelo, Señor, de traer luz a nuestra vida. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que necesitamos ser luz, que necesitamos que la luz sea en nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, trae luz sobre todas aquellas, Señor, áreas de nuestra vida que todavía están sumidas en la oscuridad, Señor. Padre, ten misericordia, Señor.
que miramos, Señor, a ese enemigo, Señor, con tanta violencia, Señor, golpeando nuestras vidas. Abre nuestros ojos que queremos mirar, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Tú que eres luz, Señor. Alumbra, ilumina, Señor. Tú que eres luz, Señor. Tú que eres luz, Señor. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas, Señor. Aun si estuviéramos en esos pozos de tinieblas, Señor, aún ahí, Señor, alúmbranos, Señor. Alúmbranos, Señor, en tu misericordia, Señor. Alúmbranos en tu misericordia, Señor. Alúmbranos en tu misericordia, Señor, que te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Y gracias, Señor, por permitirnos mirar muchas veces, Señor, lo que hay en nuestro corazón que no te agrada, Señor. Gracias, Señor. Síguelo haciendo más veces, Señor. No nos permitas, Señor, no nos consientas, no nos dejes estar en tinieblas y en oscuridad, Señor. No nos dejes, Señor. Somos tus hijos, Señor. Hijos de luz, Señor, hijos de luz, Señor, hijos de luz. Hijos de luz, Señor. Ten misericordia, Señor. Luz a nuestra propia vida, Señor. Luz en las familias, Señor. Luz a los padres, Señor. Luz, Señor, a esos esposos. Luz a esas esposas, Señor. Luz, Señor, a los hijos. Luz a los padres, Señor. Trae luz, Señor. Trae luz, Señor. Trae luz, Señor. No queremos estar en oscuridad, Señor. No queremos estar en oscuridad, Señor. No queremos estar en oscuridad, Señor. Ten misericordia, Señor, que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor. No queremos, Señor, escondernos o huir de la luz, Señor, para no mirar lo que hay, Señor. No queremos, Señor. Ten misericordia, Señor, si esa es la actitud de nuestro corazón, Señor, de escondernos, de huir de la luz, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no queremos, Señor, que la maldad, que las actitudes, que el pecado, Señor, de nuestras vidas quede al descubierto, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, que tú no encuentres, Señor, una amada así, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, que no tengamos nada que ocultar delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si no queremos mirar, Señor, porque no estamos dispuestos a cambiar, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, confronta nuestras vidas, Señor. Que esta verdad, Señor, no sea, Señor, para que se endurezca más nuestro corazón, Señor. No permitas que nuestro corazón se endurezca más, Señor. Llévanos, Señor, llévanos a un entendimiento, Señor, que te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú no te sorprendes, Señor, de lo que las tinieblas vayan a dejar al descubierto, Señor. Gracias, Señor, que tú no nos vas a rechazar por nada de eso, Señor.
Gracias, Señor, que tú no nos vas a rechazar, que tú no nos vas a echar, Señor, de tu reino, Señor. Gracias, Señor, gracias que lo que tú estás queriendo, Señor, que tú estás queriendo, Señor, es que caminemos en esa verdad, en esa justicia, que vivamos según la identidad, según lo que somos, Señor. Según lo que somos, Señor, si somos hijos de luz, que vivamos como hijos de luz, Señor, que vivamos en la luz, Señor, que vivamos en la luz, Señor, que tú quieres que avancemos, Señor, que tienes muchos planes con nosotros, Señor, que tienes muchos planes con cada uno de los hombres y mujeres que están en este lugar, Señor. Que tienes planes, Señor, que tienes planes, Señor, y que a causa de toda esa oscuridad y esas tinieblas, Señor,